delito que es la impunidad. Vamos ahora a la parte política de esta entrevista, aunque todo esto ha sido político, por supuesto, pero vamos a la parte de las alianzas en materia política. Le voy a leer una lista de candidatos que actualmente están en la contienda. Pero que van derecho a primera vuelta. Exactamente, que van a ir a primera vuelta, y usted nos dice si gana esta consulta, esta gran consulta por Colombia, si haría una alianza política con ellos de cara a una segunda vuelta. Arrancando por su paisano, Sergio Fajardo. Claro que sí, Sergio es un gran tipo. Lo invitamos y yo personalmente lo invité a que nos acompañara en la consulta. Me expresó, tengo que decirlo, con mucho respeto, con mucha franqueza, sus inquietudes. Algunas de ellas comparto, si quiere ahora hablamos de eso. Pero para responderle claramente con Sergio, claro, ojalá pudiéramos hacerlo. Abelardo de la Espriella. Cero, de ninguna manera. Voy a serle más franco, mire, Abelardo de la Espriella es el candidato de Petro. No nos equivoquemos, el candidato de Petro no es Cepeda. Lo digo, el candidato de Petro es Abelardo porque a ese es el que le ganan. A ese es el que sabe que le ganan. Cepeda le gana a de la Espriella. Mire, yo tengo muchos amigos, gente cercana, que desesperados y atemorizados están con Abelardo. Idiotas útiles de Petro. ¿Y qué pasa si hay una segunda vuelta? Yo sé que todos los que están en la gran consulta dicen esto va a cambiar, el 8 de marzo esto va a ser distinto, el tablero va a cambiar, pero hoy hay una segunda vuelta según la gran mayoría de encuestas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. ¿Usted ahí qué hace si llegamos a ese panorama y esa es la segunda vuelta que va a tener Colombia? No, Lucas, esa sí tengo que contestársela con... Yo soy muy malo para las hipótesis en las que no creo y además las que creo imposibles, por lo que le acabo de decir. Es que yo creo que el país va a ver cada vez más claro lo que yo le estoy diciendo. Es que me lo pueden rebatir, a ver quién me lo rebate. Abelardo de la Espriella ya no le gana a Cepeda. Y entonces, ¿para qué vamos a llevar al país a eso? No. Y el camino es la gran consulta. Porque además, ese sí es el tema que más me gusta, político, como tú dices, es que el camino del país no es el autoritarismo, sino la defensa de la democracia. Aquí lo que estamos defendiendo es la democracia. Lo que está en peligro con los autoritarismos de izquierda o derecha es la democracia. Por eso la gran consulta es el camino de la democracia y de la unidad, en conjunto. Orgulloso de estar con mis 9 compañeros, con mis 8. Con algunos me entiendo mejor, con otros menos, tengo diferencias. ¿Cuáles se entiende menos? No es que me entienda menos, sino que tengo más divergencias con los que están más a la derecha. Yo tampoco estoy tan a la derecha como ellos. No, con si Paloma lo que pasa es que es tan querida, muy difícil. Con Vicky tengo más diferencias en sus posiciones porque me parece que hay mucho radicalismo. Por ejemplo, eso de decir no vote por tal. A mí no me sale eso. ¿Cómo lo están diciendo hoy los dos candidatos de los extremos? Mire qué belleza. Cepeda diciendo no voten la consulta y Abelardo diciendo no voten la consulta. ¿Se ha dado cuenta de eso el país? Los dos extremos pidiéndole a los colombianos que no voten. No, nosotros le pedimos a los colombianos que voten, porque esa es la democracia. Sí. Oiga, los venezolanos quisieran votar en Venezuela. Hombre, fortalezcamos nuestra democracia votando. El que le invita a la gente a no votar, ¿le tiene miedo al voto? ¿Le tiene miedo a la democracia? Los extremos, mire cómo se parecen los extremos. El señor Cepeda diciendo no vote la consulta y el señor Abelardo diciendo no vote la consulta. ¿Le tienen miedo a la consulta? Claro que le tienen miedo a la consulta, a la gran consulta, porque nosotros somos el verdadero camino para Colombia, porque no somos los extremos, porque no caemos ni queremos dejar caer al país en lo que ellos lo quieren llevar. Seguimos con la lista. Claudia López. Mire, yo fui uno de los que quise que Claudia estuviera en la gran consulta. No se pudo. Y ella también a lo último se cerró el camino porque empezó a atacar la gran consulta en forma muy dura. Entonces nos quitó la forma de argumentar internamente. Pero yo creo que es una persona. Algunas personas la han tratado, digamos, de señalar porque ella votó por Petro. Por Dios, eso no puede ser de ninguna manera un INRI, ni una calificación negativa. Mucha gente votó por Petro con esperanza. Y hoy se arrepienten.
Y hoy reconocen que se equivocaron. Y así lo ha dicho Claudia. Entonces eso no puede ser de ninguna manera una tacha. Entonces, con Claudia, por mi lado, yo creo que en la medida en que se encuentren coincidencias, en la medida en que ella de alguna forma baje su tono tan agresivo, podrían buscarse caminos. Otro antioqueño, Daniel Quintero. No, nunca, por Dios, eso sí. Ahí no hay ni que, no digamos más. Mauricio Liscano. No me gusta, no tengo cercanía, no tengo afinidad con nadie que haya estado en el actual gobierno. Ojo, como demócrata respeto completamente esa orilla, la del señor Cepeda y todos estos que usted me menciona. Pero no tengo coincidencia con ello, entonces no tendría por qué hacer ninguna alianza. La democracia es muy hermosa. Que los colombianos escojan entre la extrema izquierda que ellos representan, la extrema derecha que representa De la Espriella y el camino del centro que representa la Gran Consulta y Aníbal Gaviria. Luis Gilberto Murillo. No, me parece un tipo más, más palatable, podríamos decirlo, pero no lo veo porque, repito, yo creo que ya está muy ligado a el actual gobierno. Uno podría decir, en un futuro, 4, 5, 6 años, depende de cómo las cosas se van dando, pero actualmente no lo veo. Roy Barreras. No, de ninguna manera. Roy, además de ser un representante también del actual gobierno y de sus ideas y de su talante y de sus prácticas, pues es un hombre que tiene todas las camisetas del mundo, no sabemos cuántas más se va a poner, uribista de primera categoría, santista de primera categoría, petrista de primera categoría y ahora antipetrista. Pero mire, el tema de Roy, se lo digo también con más franqueza, Roy no tiene ningún respaldo en las encuestas, ningún colombiano quiere votar por él, pero van a resultar votando una cantidad de colombianos por él, no le quepa la menor duda. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los negociantes de la política, porque para eso sí sabe, para eso sí sirve, para negociar votos, y los está negociando, y se compran y se venden. Yo le digo a los colombianos, no se dejen comprar ni vender, vote por su congresista, listo, vote por su senador, vote por su representante, pero vote en la consulta libremente. Eso sí que sería hermoso. A eso, mire, yo le hablo con toda franqueza, a eso le tenía mucho miedo Sergio, y tiene razón, y lo ha dicho. Es que, Aníbal, las maquinarias son las que hablan el 8 de marzo. Están amarrados los votos. Yo le apuesto a que no, le estoy apostando a que no. Y le digo a los colombianos, acompáñenos, no deje que le amarren su voto, no deje que el congresista le diga, tiene que votar en la gran consulta, mejor dicho, no puede votar la gran consulta, o tiene que votar por Roy, porque ya negociamos con él. No, vote libremente. Vote por su senador, su representante. No voy a meterme en ese tema, pero vote libremente. No deje que compren, que amarren su voto. Eso sí es la democracia. Invito a todos los colombianos en ese sentido. Por eso, pues obviamente con Roy. Con Roy nada. No. Y me quedan 2 nombres más que también van directo a primera vuelta. Clara López. No, pues es que yo creo que hay muchos que dicen que van directo a primera vuelta, pero no creo que lleguen. Y Juan Fernando Cristo. Bueno, están todos esos en esa categoría última que le digo. Esos son, están esperando a ver cómo se mueven y cómo negocian, pero no los veo en primera vuelta. Mire, ¿a qué política o programa de Petro le daría continuidad? Porque esto lo decimos en todas las entrevistas con los candidatos que han pasado por esta mesa, y es que en Colombia cada 4 años es un borrón y cuenta nueva. No se le da continuidad. Tal vez en el departamento de Antioquia, en Medellín, se ve un poco reflejada esa continuidad que le dan algunos proyectos, en Barranquilla también, y su desarrollo pues está a la vista, pero cada 4 años el país como que arranca de cero, terminan esos 4 años y otra vez.
¿Le daría continuidad a algo o no? Sí, yo nunca he tenido ese complejo de Adán, yo nunca he tenido esa situación, nunca he tenido el espejo retrovisor tampoco. Lo que tú dices, en Antioquia y en Medellín, parte del éxito que hemos tenido es saber entender esa continuidad. Uh-huh. Le digo una cosa que para mí es muy bonita, mi hermano Guillermo acuñó una frase, la hicimos muy juntos, tengo que decirlo con mucho orgullo, que es el resumen de lo que tú has dicho. Para transformar una sociedad se necesitan varios buenos gobiernos, sucesivos, sintonizados. Él no era amigo de los liderazgos mesiánicos, yo tampoco, sino de los liderazgos colectivos y que permanecen en el tiempo. Entonces no soy fanático. Muy difícil, porque el gobierno de Petro ha tenido buenas ideas, pero casi ninguna buena ejecución. Hay ideas que son buenas, la reforma a la salud, pero la ejecución es totalmente perversa. Hay una idea que es buena, la paz. Nadie está contra la paz, pero la ejecución de la paz total es perversa. Entonces, es muy difícil verdaderamente, sin ser fanático, pero una cosa importante es, por ejemplo, el énfasis presupuestal en el sector agropecuario. El presupuesto del sector agropecuario en el gobierno de Petro se ha más que duplicado sobre el gobierno anterior. Uh-huh. Eso es importante. Yo voy a continuar el énfasis en el sector agropecuario, porque hay una gran injusticia y hay un gran atraso con el agro colombiano y con el campesino, el empresario del campo. Hay otra cosa que es importante y es el tema ambiental, pero otra vez, mal enfocado. La idea es buena, el énfasis es bueno, pero está completamente mal enfocado. Entonces, un aspecto en el que Petro y varios de sus ministros y ministras han trabajado es el tema del agua. Otra vez, es una idea buena, pero mal ejecutada. Entonces, va a ser difícil. Ahora, continuidad en obras, vuelvo a utilizar una palabra antioqueña muy berraco, porque es que no hay. ¿Qué carretera hay que continuar? ¿Qué infraestructura hay que continuar? Si es que la vivienda, el país se paralizó. Entonces, es muy difícil encontrar cosas para continuar. La más importante, tal vez, es escuchar a los excluidos, pero no quedarse en escucharlos, que fue lo que hizo este gobierno. Porque hoy muchos excluidos se lo dicen a uno, no, mire, yo voy a votar por Petro, voy a votar por Cepeda otra vez. ¿Por qué? Porque es que nos oyeron. Pero yo le pregunto, ¿y qué? ¿Y te solucionaron el problema de vivienda o de agua potable? No, pero nos escucharon. No, eso no puede ser suficiente. Yo los voy a escuchar y voy a trabajar en la solución de los problemas de los excluidos. Sí. ¿Qué funcionario que esté hoy o haya estado en el gobierno Petro estaría en su gabinete? ¿Alguno usted dice, llevaría alguno? ¿Me llevo a este? No, es difícil, pero se lo respondo de esta manera. El país va a necesitar acuerdos nacionales y yo voy a invitar a todos los sectores políticos, porque el país, en ese gran propósito del que no hemos podido hablar, ojalá tuviéramos otro programa, que es la nueva agenda. Cambiemos la agenda. Y ya estamos cansados de la agenda antipetrista, antiuribista, antitrumpista. No. Cambiemos la agenda. Hablemosle a la gente de los temas que le interesan, de los temas que le duelen. Hablemosle del gota a gota. Voy a acabar con el gota a gota. Hablemosle de la violencia. Vamos a acabar con la violencia. Hablemosle del transporte público en las ciudades. Voy a llevar la tarifa cero y voy a hacer una revolución del transporte público. Hablemosle de la vivienda. Vamos a volver a lo que Belisario dijo hace más de 30 años. Casa sin cuota inicial. Es lo social, es lo justo. Entonces cambiemos la agenda. Y esa agenda necesita, en los aspectos más gruesos, acuerdos nacionales. Uh-huh. Y yo no voy a tener ningún problema en llamar a esos acuerdos nacionales a todas las fuerzas políticas, incluidas las del actual gobierno, pero también a muchas otras fuerzas, porque va a ser un acuerdo nacional realmente, no únicamente con los políticos, con los estudiantes, con
los medios de comunicación, con los empresarios, con los trabajadores, con los sindicalistas, con la academia. Un gran desacuerdo nacionales para atacar las grandes problemáticas del país, más que funcionarios o personas. Para que haga los cálculos, yo sé que se tiene que ir, pero ¿a qué le va a dar prioridad en materia de relaciones internacionales? Porque está el tema de Venezuela, hay un bloqueo a Cuba, las relaciones con Israel que están completamente rotas entre Colombia y ese país, por todo el tema de la Franja de Gaza. ¿A qué le va a dar prioridad usted como presidente? Si llega. Silvia, le doy una vuelta y como aquí en Recap ustedes están en actualidad, hay una cosa que a mí me tiene feliz hoy. Una cosa que me tiene feliz. Los aranceles. La decisión de la Corte en Estados Unidos. Eso es una cosa de dimensión histórica. Porque yo estaba perdiendo la confianza en las instituciones de los Estados Unidos. Las instituciones es lo más importante de un país. Las personas pasamos, como se dice. Una de las cosas que yo no voy a hacer como presidente, que han hecho muchos presidentes, es debilitar las instituciones. No, me comprometo a fortalecer las instituciones, no debilitarlas para supuestamente el presidente tener más poder o más figuración. Y lo han hecho varios, no solo este. Y entonces, ese es un gran mensaje positivo para el mundo. Más que el tema específico de los aranceles, que también nos sirve, pero es un mensaje para el mundo. Las instituciones vuelven a respirar y a decir, estamos por encima de las personas y de los liderazgos individuales específicos. Entonces, lo digo porque eso va a ser también marcador en las relaciones internacionales. Y yo sí estoy más en la línea del primer ministro canadiense, de que hay un nuevo cambio en el orden mundial y Colombia tiene que aprovechar ese cambio en el orden mundial. Y entonces las relaciones con Estados Unidos, claro, no faltaba más. Buenas relaciones de respeto. Pero también con Canadá, pero también con Francia, pero también con China, pero también con la India. ¿Cuál me dices tú, Silvia, que va a ser la línea? Parece muy simple, pero no lo ha sido en este gobierno. Los intereses del país, no la posición personal del presidente, que se ha puesto por encima de los intereses del país. Y una línea fundamental en los intereses del país, la economía. No va a ser la única, porque hay elementos fundamentales del aspecto cultural, de las relaciones de identidad entre los países, la relación política, pero la columna vertebral será los intereses del país y la economía del país. Como se tiene que ir, porque si no, aquí podríamos seguir conversando de su nueva agenda además, pero sé que se tiene que ir. ¿Por qué votar por Aníbal Gaviria este 8 de marzo? Por todo lo que he dicho, pero le voy a decir... Resumen, por favor. Le voy a decir una cosa que se me quedó para el final y qué bueno que quedó en ese punto. Porque yo soy el presidente de las regiones. Porque la diferencia mía con todos los demás es que yo voy a cambiar el Estado colombiano. Por un Estado que ha sido 100 años centralista a un Estado con autonomía y descentralización. Eso no lo tiene ningún otro candidato. Van a atacar la seguridad, yo también la voy a atacar, todo. Pero yo soy el candidato de la descentralización y la autonomía de Colombia. Voy a cambiar el Estado. Esto no es cambiar de presidente únicamente. Esto es cambiar el modelo de Estado. Y mire, ahí voy a meter un punto, que solo ese sería una transformación, solo ese puntico es una transformación para Colombia. Voy a acabar con el chantaje político, que ha sido la forma de relacionamiento entre los gobernantes nacionales y departamentales y los gobernantes municipales y otros, el Congreso y otros elementos. ¿Y qué es el chantaje político? El presidente dice, a mí este gobernador no me sirve. ¿Por qué? Porque no está trabajando políticamente con nosotros. Porque no piensa porque cómo. No es de la misma ideología. Porque se resiste a arrodillarse. Y entonces ese departamento se queda sin plata. Y lo mismo pasa con los municipios. Pero no es este el único gobierno que lo ha hecho. Este perfeccionó ese vicio. Pero lo han hecho muchos. Aníbal Gaviria nunca lo ha hecho. Y yo ya he gobernado 3 veces. Y me pongo ante el país que un alcalde diga si yo lo chantajeé. Oiga, si diga siquiera
uno de los 250 alcaldes en Antioquia, que diga siquiera si yo le pregunté de qué partido era. Que diga siquiera si yo le pregunté si había votado en las elecciones por Aníbal Gaviria o si iba a votar por tal congresista o tal otro. Nunca. Se acaba el chantaje político con Aníbal Gaviria y esa es una revolución. Por eso solo se podría votar por Aníbal Gaviria. Porque con eso cambia la política en Colombia. Porque ya no es el chantaje, la compra, sino el ciudadano y el beneficio del ciudadano. Que las obras le lleguen al ciudadano. Por eso he gobernado así. Alcalde tal, alcalde, no me interesa de qué partido son. Venga, hagamos un acuerdo, trabajemos, hagamos un trapiche, hagamos una carretera, hagamos unas viviendas, hagamos un hospital y así lo funcionamos. Así he gobernado en Antioquia, así voy a gobernar en Colombia. Deme la oportunidad y verá que comienza la transformación de Colombia. No es que yo la voy a hacer, pero la voy a arrancar con todos los colombianos. Antes de dejarlo ir, porque ya aquí me están haciendo caras, me escriben los oyentes lo va a dejar y el hay avión. una pregunta que le voy a hacer rápidamente. Y es, ¿qué pasó con su hermana? Vimos el agarrón que tuvo con Ingrid Betancourt, estaba de cabeza de lista del partido Oxígeno y finalmente ya no va a estar ahí. ¿Cómo ve usted eso? ¿Ahí qué pasó? No, yo soy muy respetuoso de las relaciones de las demás personas, incluido pues mi familia. Sofía es una persona extraordinaria, un carácter muy fuerte, como no sé si lo tendrá también Ingrid o qué, pero es un carácter fuerte y el país la conoce así. Y eso es una de sus virtudes, una mujer totalmente limpia, transparente. Fue una gran senadora, hubiera sido nuevamente una gran senadora. Yo estaba listo a votar por ella, pero desafortunadamente el choque produjo esa explosión. Es algo que lamento, porque no nos permite esa opción de Sofía y de otras personas, Beatriz Uribe, exministra, excelente, y otros en esa lista, pero respeto las decisiones que otros tomen. Pero aspiro a que Sofía en el futuro, en cualquier forma, de cualquier vericueto del camino, pueda servirle a Colombia como lo ha hecho desde distintas posiciones, como lo viene haciendo también desde la Federación de Víctimas. Y le envío un gran abrazo. Aníbal Gaviria, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Váyase volando porque si no lo deja el avión, pero si gana, Si no le toca irse en bicicleta. aquí lo esperamos después del 8 de marzo. Un abrazo, Bueno, y si muchas no, gracias. también, vuelva. Sí, aquí nos vemos. Chao, chao. 9:13.